Son las 7:10 y ayer comentábamos aquí en el noticiero que la organización Human Rights Watch lanzó un reportaje sobre las leyes discriminatorias que impiden el matrimonio igualitario en Panamá, un tema del que hemos hablado aquí en este noticiero, pero este reportaje nos da pie para seguir conversando sobre esta asignatura que está pendiente en nuestro país. Esta mañana nos acompaña Iván Chanis desde Oxford. Bienvenido, buenas tardes para ti, buenos días acá en Panamá, presidente de la Fundación Iguales. ¿Cómo reaccionas cuando ves esta publicación de esta importante organización de derechos humanos? Bueno, gracias por el espacio y por siempre el apoyo de Radio Panamá a difundir las causas por los derechos humanos. Estas noticias tienen un sabor amargo, ¿no? Por un lado, es producto de una fiscalización, de un trabajo conjunto de la sociedad civil, en este caso la panameña, en llevar a la esfera internacional un problema que persiste. A la misma vez, es desafortunado que tengamos que hacer esto cuando estos problemas los puede resolver a lo interno nuestras autoridades, nuestras cortes, nuestras sociedades, pero Panamá es uno de esos países que se queda atrás. Está rezagado en el avance y el reconocimiento de derechos humanos, por ende una organización con el nivel de importancia como es Human Rights Watch, con el nivel de exposición que es una organización mundial. El hecho que ponga la atención en Panamá es porque el problema es grave y es importante para la comunidad internacional que en este caso Panamá cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos. Iván, buenos días, te saluda Mirna, buenas tardes. Yo quería preguntarte porque en otras ocasiones hemos conversado nosotros también sobre este tema y lo hemos entrevistado y pareciera que la sociedad panameña aún no asimila el tema del matrimonio versus una unión civil. Entonces, ¿cómo llegamos a ese público que todavía se niega a aceptar que hay personas del mismo sexo que quieren casarse? Gracias por tu pregunta, educando y sensibilizando. Y yo creo que este espacio que estamos teniendo hoy es justamente para eso, ¿no? Para comunicar información cierta, información veraz. Y bueno, nosotros desde Fundación Iguales, y la entrevista lo incluye, hemos venido hace años trabajando en una campaña que se llama Sí Acepto, y básicamente llevar historias humanas, historias reales de familias panameñas, conformadas por panameños y panameñas, o personas que viven en Panamá, que pasan por una situación difícil de no reconocimiento de sus derechos, pero tienen la gran aspiración de poder vivir en un país donde son respetadas, donde sus familias son reconocidas y donde nadie se queda atrás. Entonces, sí hay avances en cuanto al trabajo de sensibilización y como lo dice la entrevista, hay información muy interesante y nueva, y es que en solo un par de años o 2 años, 1 año y medio, a través de esta campaña y del trabajo conjunto de la sociedad civil, 10% o 10 puntos porcentuales en cuanto a la percepción de los panameños hacia personas LGBT ha mejorado. Entonces, algo estamos haciendo bien, al menos en que sobre todo las nuevas generaciones, porque si lo vemos en detalle, sobre todo las personas jóvenes, están convencidas de la que no discriminación es parte de cómo ellos quieren vivir, de cómo conceptualizan la democracia, en este caso la democracia panameña. A la misma vez, y esta es la parte más conflictiva, no tenemos ningún avance del gobierno, ningún avance de las cortes, que son las personas que están llamadas a respetar, promover y hacer valer los derechos humanos de las personas. Entonces, una contradicción profundísima es Panamá. Panamá es un país de contradicciones, ciertamente, y esta es una de ellas. Y precisamente hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018 que ya hacía un llamado de atención sobre varios países, incluyendo Panamá, sobre ese retraso en el reconocimiento de estos derechos humanos, porque lo es así. ¿Cómo quedamos a nivel internacional cuando ignoramos un llamado de esa magnitud? Por un lado, estamos diluyendo nuestro sistema de justicia, porque a la Corte Suprema de Justicia no cumplir con sus obligaciones internacionales, como tú lo dices, establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 2417, que se publicó en 2018, como correctamente dices, Panamá ya no tiene un espacio o un rango de duda en decir,
bueno, esto todavía no es un derecho humano. Ya la Corte Interamericana dijo, Panamá tiene que cumplir, así como todos los países de las Américas. Y además, ¿cómo quedamos siendo un país que se vende internacionalmente como que somos el país desarrollado, el país que recibe a la gente, el país que quiere crear espacios de conversación y de buena voluntad en los organismos internacionales y multilaterales? Estamos también diluyendo nuestra propia política internacional. Entonces yo creo que no quiero sonar un poco duro, pero es un trabajo muy contradictorio, en este caso, de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que está yéndose afuera a decir Panamá es lo máximo, cuando internamente no tenemos la capacidad política mínima de avanzar en temas que son esenciales para el cumplimiento y fortalecimiento de nuestra democracia. Entonces, ¿cómo valoramos eso? Yo creo que valoramos en que no estamos haciendo el trabajo bien a nivel tanto de nuestras cortes, de la Corte Suprema, así mismo como las acciones que podría tomar el Ejecutivo o el Legislativo. Pudiéramos decir, Iván, también que Panamá está un tanto atrasada, diríamos así, con relación a otros países de América Latina. Y yo también veía una publicación de ustedes en Sí Acepto, la página, creo que está en Instagram, que decía matrimonio versus unión. Entonces ahí hay dos conceptos y creo que las opiniones eran muy variadas cuando las comencé a confrontar y a leerlas, eran muy variadas en cuanto a ese concepto, si es matrimonio o si es unión civil. ¿Qué es lo que realmente pudiera caber entonces? Claro, es que parte de esa publicación y parte de la campaña es educar en que la importancia del matrimonio civil radica en que es la institución existente y es la institución que conocemos y es la institución que está diseñada para proteger a la familia. La unión civil no es una institución que conlleva todo ese nivel de protecciones. Entonces, sería justamente perpetuar una discriminación existente o una discriminación al separar a un grupo de personas porque pienso que no son correctas, porque no están mal o porque son menos que yo, al acceder a una institución que es civil, que no es religiosa y que establece el Estado y que todas las personas, si somos iguales ante la ley, si nuestra constitución nos protege, ¿por qué unos sí tienen acceso a una y por qué otros se llamaría de otra manera? Entonces, básicamente es educar de que esto es buscar la igualdad de derechos de todas las personas a través de la institución civil del matrimonio, no la religiosa, y en este caso el único obligado a darla es el Estado, ninguna organización religiosa, ninguna iglesia o ninguna entidad cultural. Iván, ¿qué hace falta? ¿Hace falta una ley, un fallo de la Corte? O sea, legalmente hablando, una disposición del Tribunal Electoral. O sea, ¿en dónde estamos atascados y quién es el responsable de dar ese paso? Hay muchos responsables, empezando por el Tribunal Electoral. Esto no hubiera llegado a la Corte Suprema de Justicia si los magistrados del Tribunal Electoral hubieran hecho su trabajo, que es aplicar el derecho interamericano de derechos humanos. En este caso, hacer el control de convencionalidad y decir, yo no puedo negar un derecho porque estoy violando derechos humanos, por ende soy responsable, mi Estado es responsable. Esto no lo digo solo yo, esta es mi opinión legal, pero esta también es la opinión legal del Procurador General de la Administración. Está por escrito y lo ha dicho 1000 veces. O sea, él le ha dicho, estamos violando el derecho internacional y vamos a ser responsables cuando nos lleven a la Corte Interamericana. Entonces, los magistrados de salida son culpables y responsables de esto. Esto se pudo haber obviado desde 2016 y aquí no estaríamos teniendo esta entrevista. Estaríamos enfocándonos en otros derechos, otras cosas que podemos establecer nuestra energía y mejorar nuestro país. Pero después tenemos la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que es técnicamente el recurso máximo, más privilegiado, más importante que tiene en este caso nuestro país, nuestro sistema de justicia, que se niega a dar justicia. Desde 2016 están con un caso guardado, engavetado y políticamente diluyendo en su importancia al no reconocer el derecho que saben que tienen que hacer. Entonces ahí hay una serie de personas responsables en la Corte Suprema de Justicia, tanto la anterior como la actual, porque todos tienen la capacidad de llevar adelante y resolver un problema que no debería haber demorado tanto tiempo. Más aún, están entonces los otros órganos de justicia, porque sí, en otros países, congresos han establecido por ley
la legalidad del matrimonio civil de parejas del mismo sexo. En otros países tenemos presidentes donde inequívocamente dicen, como hizo el presidente Biden la semana pasada, en cuanto a unas leyes muy discriminatorias en el estado de Florida, dijo, nosotros vamos a poner toda la capacidad del Ejecutivo en proteger a esos niños en el estado de Florida, porque eso es discriminación. Aquí en Panamá estamos como desamparados. Tenemos que hacer, irnos afuera a pedir ayuda, en este caso Human Rights Watch o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, como saben, y yo he estado en 2 ocasiones frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando del matrimonio civil, la Comisión Interamericana dice, Panamá, ya es hora que se ponga al día, por favor, avancen, y nada pasa. Una total inacción, entonces no hay una persona responsable. Yo creo que es una rotunda falta de liderazgo político en cuanto a Panamá, y además, y voy a terminar ya con esto, perdona Mayra que estoy como en la racha de decir todo, tenemos una Defensoría del Pueblo inoperante, porque también la Defensoría del Pueblo no ejerce ninguna presión que debería hacer, que es su función de promover que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y es interesante, Iván, porque, por ejemplo, yo tengo muchas amistades, ¿verdad?, que se han tenido que ir a casar afuera porque no pueden hacerlo en Panamá. Y pues, y que es la pregunta que cabe, me imagino que mucha gente se la hace también. ¿Qué hace una pareja gay que se quiere, que se ama, que quieren casarse en este país? No, simplemente no se puede. Es decir, hay que ir a otro país, hay que ir a otro estado de los Estados Unidos para hacerlo. Y entonces, ¿cuán válidos son esos derechos adquiridos allá, aquí en Panamá? Creo que son nulos, ¿no? Son nulos, y ahí hay una doble discriminación. Uno, por un lado, ¿por qué una persona tiene que salir de su país que tiene todos los derechos de que el Estado lo proteja? ¿Por qué tiene que uno irse afuera a casarse? Y ahí, ¿quiénes son los que tienen el privilegio de salir del país a casarse? Hay una discriminación doble, porque hay muchas personas que no pueden o no tienen la capacidad económica de salir del país. Claro. Y 2, tú regresas a tu país con un certificado de matrimonio de otro estado, y Panamá tiene ¿Qué pasa en esos casos? la osadía de incumplir el derecho internacional al no recibir un contrato dado por otro Estado. O sea, Panamá está violando no solo el derecho humano a las personas, a parejas homosexuales a casarse, sino que también está violando el derecho internacional, en este caso, a reconocer un contrato, porque esto es un contrato civil que, por ejemplo, en el estado de Nueva York, 2 personas se casaron, y en Panamá ese documento es un papel que no tiene ninguna validez. Eso es injusto, y doblemente injusto, porque por un lado, el soñar casarte, que debe ser algo que tú debes respetar a quien quiera o no quiera casarse. En este caso, hay gente que sale del país a casarse para cumplir ese sueño o esa aspiración, al menos espiritual o personal, después que Panamá además tenga la osadía de decir que ese documento no es válido. Es una situación muy penosa para el bienestar de muchas familias en Panamá. Y lo comento porque yo conozco amistades que han tenido que ir a Puerto Rico, por ejemplo, se han enamorado aquí, se han ido a casar allá, y cuando vienen acá el papel realmente no tiene ninguna validez, como dice usted. Sí, y ahí entonces hay una profundización de esa discriminación, porque, por ejemplo, si tu pareja no es panameña, no pueden tener acceso a lo que sería, por ejemplo, un proceso más rápido de legalización para que esa familia no tenga que estar pensando en que tiene que estar separada si no tiene una protección legal migratoria. O si tu pareja no trabaja y trabaja en el hogar, y entonces no le puedes pasar tu beneficio del pago de tus impuestos al Seguro Social. Entonces estamos protegiendo también la salud de esa persona, de la dignidad de esa persona humana, que además el Estado hace y pone todas estas trabas para que estas familias no puedan satisfacer sus necesidades y construir, que es al final lo que es un matrimonio, en este caso, de una pareja de personas del mismo sexo. Bueno, el compromiso de Radio Panamá y de Mirna y mío de continuar tratando este tema, de seguir sensibilizando y seguir exigiendo acciones por parte de quienes tienen que hacerse responsables. Gracias, Iván. Yo quería compartirlo con Iván. Ayer en un grupo en el que no estoy en muchos grupos de WhatsApp, pero estoy en uno en particular que es muy conservador, diría yo, pero compartieron unas imágenes de 2 chicas panameñas que están enamoradas, salieron en una revista, creo que Revista Ellas, y un video muy hermoso. Entonces,
empecé a leer los comentarios y sentí que había mucha aceptación. Es decir, yo creo que más y más la sociedad panameña, Iván, se va acostumbrando, va asimilando, va entendiendo que el amor no tiene que ser necesariamente entre personas de diferentes sexos y que creo que ahí también va un poco el valor de este mensaje que queremos llevar en el día de hoy. Muchas gracias, que así sea. Gracias, Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, esta mañana en Contacto Internacional desde Oxford, aquí en Radio Panamá.